Compañeros, muy buenos días. Les habla nuevamente el profe Diego. Vamos a hablar hoy de los universos numéricos. Sin embargo, pues voy a aclarar algunas cosas. Pertenezco al Colegio Cafán Bellavista, soy el profesor Diego Escobar. La actividad es para grado octavo y estamos en el año 2021. Muy bien, para hablar de universos numéricos tenemos que empezar con el conjunto de los naturales, que son aquellos números que nos sirven para contar. Este conjunto no incluye al cero, entonces yo por ejemplo cuento desde el uno, 2, 3, 4 y la cantidad que quiera. Por eso es que aquí nos dice que va hasta infinito, porque nunca se acaban, ¿listo? Ese es el primero. El segundo es el conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números enteros, lo que tenemos es que tiene a todos los números naturales, ¿sí? Y también tiene sus inversos aditivos. ¿Cómo así que el inverso aditivo? Pues tiene los mismos números pero negativos. Entonces, si antes empezábamos en el uno, el 2, entonces el inverso del uno sería el menos uno y el inverso del 2 sería el menos 2 y así con todos los números. Si usted tiene, por ejemplo, 537, el inverso aditivo sería el menos 537. Y por eso viene desde menos infinito, porque también se prolonga de aquí hasta el infinito y va hasta el infinito. Y en este caso ellos también incluyen al cero. Eh, los números racionales eh, son el conjunto de los números que se pueden expresar como una fracción a sobre b con a y b números enteros. ¿Listo? Y la condición es que b no puede ser igual a cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues la división por cero ustedes bien saben que no se puede hacer. Entonces, acá yo siempre les estoy poniendo una definición que es en términos de conjuntos, ¿no? Entonces, los Q son los números P, el conjunto de los números P, tal que A sobre B es igual a P, ¿cierto? Con A y B pertenecientes a los enteros y B tiene que ser diferente de cero. O los conocemos como fraccionarios, ¿no? Eh, Acá hay una cosa que no les había dicho y es que, por ejemplo, los naturales, todos los naturales son enteros y todos los naturales son racionales y todos los enteros son racionales. ¿Listo? ¿Cómo expresamos a un número natural o a un número entero como fracción? Poniéndolo sobre 1. Voy a poner un ejemplo acá pequeñito, puede ser el 3. ¿Y cómo lo expreso como fracción? Pues esto es igual a 3 sobre 1. ¿Listo? Entonces, cuando usted le digan que cómo se representa un número natural o un número entero, pues usted dice que es como una fracción poniéndolo sobre 1. ¿Listo? Antes de continuar con el siguiente universo numérico, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una categorización y una clasificación de los números racionales, ¿no? Entonces, la primera clasificación que tenemos es que las fracciones pueden ser propias o impropias, ¿no? Entonces, en el caso de las fracciones propias o los fraccionarios propios, el denominador es mayor que el numerador. Entonces, la parte de abajo es mayor que la parte de arriba. Y a esto se le llama una fracción propia. Y cuando la fracción es propia, el número siempre nos va a dar como resultado un número menor que 1. ¿Listo? Em, También están las fracciones impropias, ¿no? Entonces, en la que el número del numerador es mayor que el denominador, que es el caso inverso, ¿no? Entonces, estos siempre pueden representarse como un número mixto, es decir, como un entero combinado con un fraccionario. Entonces, yo les voy a poner el ejemplo del 8 quintos, ¿no? Entonces, si yo cojo a 8 y lo divido entre 5, pues uno busca en la tabla del 5 cuál es cercano o igual al 8 por debajo, en ese caso es el 1, 1 por 5, 5, y cuánto le falta a 5 para ser igual a 8, le faltan 3. Entonces aquí está hecha la división y de ahí que podemos decir que cuando se hace la división, pues eso le da 1.6 y que además, miren, el resultado de esa fracción como número mixto sería 1 con 3 quintos. ¿Por qué? Porque el 1 es el resultado, ¿sí? El cociente entre el 8 y el 5. El 3 es el residuo, ¿sí? Como lo dice acá. Y el 5 es el divisor.
¿Listo? Entonces, estos elementos que estoy identificando acá son los que aparecen en la división. Listo. Otra clasificación que tenemos para los números racionales es según sus decimales. ¿Sí? Entonces, tenemos el decimal exacto, que es cuando la cantidad de dígitos después de la coma es un número finito. Entonces, por ejemplo, tenemos el 16.7 y ya no hay más dígitos. ¿Sí? Si acá tuviéramos otros 3 dígitos, también serviría. El decimal periódico es cuando la cantidad de dígitos después de la coma del decimal, de la coma decimal es infinito, pero es evidente un número que se repite indefinidamente. El ejemplo sería el 15.34343434. ¿Cómo los representamos en matemáticas? Pues de la siguiente manera. Usted lo que hace es pone el número 15 y encima le pone una línea, ¿sí? Representando que es un número periódico. ¿Listo? Y se lo pone, pues digamos, a lo que se repite. ¿Sí? Si acá se repitiera 345, entonces usted pone 345 y usted sabe que es 345, 345 y así. El decimal mixto, entonces, es cuando tiene una parte, después de la coma tiene una parte decimal, ¿sí? Finita, y también tiene una parte periódica. Entonces, en este caso tenemos el 12.46777777 hasta el infinito. Entonces, 12 esta es la parte finita, y el 7 lo puse en otro color para que usted se diera cuenta que a ese también hay que ponerle la rayeta de arriba que simboliza que es un número periódico. ¿Listo? Después de que ya vimos esas generalidades para los racionales, vamos con los irracionales. Entonces, los racionales son los que se representan de la forma A sobre B, ¿no? Pero entonces, este es como el conjunto contrario. Entonces, el conjunto de los números es el conjunto de números que no se puede expresar como una fracción. Entonces, el conjunto I es el conjunto de las X tal que no existe A sobre B igual a X. ¿Sí? Entonces, yo no puedo representar a ese número de X como una fracción con A y B pertenecientes a enteros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted se la puede representar como una fracción real, pero no con números enteros. ¿Sí? Entonces, usted acá, por ejemplo, ese número X no lo puede representar como 1 sobre 2 o sí con números enteros, eso no se puede hacer. Entonces acá, como yo les venía diciendo, acá hay una relación de contenencia, ¿no? Entonces, los naturales, todos los naturales son enteros, todos los enteros son racionales y por ende todos los naturales son racionales, pero el conjunto de los irracionales está aparte. ¿Por qué aparte? Porque los elementos que están acá, digamos, un natural no puede ser irracional, ¿sí? Un entero no puede ser irracional. Un racional, pues no puede ser irracional. Entonces es como un conjunto aparte, es decir, no tiene la relación de contenencia que tenían estos tres. Y finalmente vamos a hablar del conjunto de los números reales. Entonces, el conjunto de los números reales es la unión de estos dos últimos conjuntos, es decir, es el conjunto que me resulta de unir los racionales con los irracionales. O el conjunto de números puede ser expresado como una... o el conjunto de números que puede ser representado con una posición en la recta numérica. Entonces, si usted puede representar un número de la recta numérica, en la recta numérica, ese número es real. ¿Listo? ¿Por qué digamos que no está como este ovalito así? Porque yo antes les decía, mire, por ejemplo están los Q y todos los Z son Qs. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, usted dice, si es que los Q está compuesto por todos los enteros y afuera del conjunto hay otros elementos diferentes a los enteros. Y pues digamos que también pasa con los naturales, ¿no? Que en los zetas están todos los naturales, pero adicional hay más elementos. En el caso de los reales no pasa eso, ¿sí? Entonces si usted tiene un número real, ese número real o es irracional o es racional. Por eso es que están como unidos, ¿sí? Es como el que los coge y los une y los pega. Listo. Lo único que nos queda es mirar la tarea. La tarea tiene que ver con lo que está en Trendy. Entonces usted debe resolver la actividad del activador cognitivo, resolver el crucigrama
El crucigrama es importante que tengan en cuenta que para resolver este crucigrama usted debe colocar el significado de las palabras en su cuaderno bien organizadito y bien bonito y consultar cómo se ubican los números en la red, en la recta numérica, ¿sí? La sugerencia es que lean el libro que yo les dejé en Trendy de la página 18, de la página 16 a la 18, pues, del libro de trabajo. Importante, cuando usted vaya a desarrollar las actividades de Trendy, primero revise la foto que yo le voy a enviar al grupo de WhatsApp y después de haberlo resuelto y estar seguro de las respuestas, ahí sí desarrollenlo en la plataforma, porque usted solamente va a tener un intento para desarrollar la actividad. Muchas gracias, espero que haya sido claro las indicaciones que les di y que Dios los acompañe.